Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a dar comienzo al capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Efesios. Y quiero, capítulo 2, sí. Y quiero, antes de empezar, darles una indicación que nos marcan los eruditos al iniciar este capítulo. Este capítulo empieza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y los eruditos dicen que en los manuscritos originales, en los más antiguos, la parte que dice y Él os dio vida a vosotros no está en los más antiguos, y es muy probable que se haya incluido para aclarar o para hacer más fácil el entendimiento de estos pasajes de Pablo, porque Pablo tiende a hablar todo lo que tiene que decir y luego al final a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, para hacernos más fácil la comprensión, se intercalaron esas palabras al principio del capítulo 2. Y también voy a hacer la observación de que el final del capítulo 1, de los versículos 20 al 23, es un paréntesis que hace Pablo después de decirnos todas las riquezas que tenemos con la redención para exaltar la figura de Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar el capítulo 2 precisamente juntando la idea original del capítulo 1 con este principio del capítulo 2 sin las primeras palabras. Como quiera, vamos a leerlo tal como está y luego hacemos la explicación, pero quise prepararlos de antemano, ¿verdad? Vamos a comenzar, por favor, versículo 1 de capítulo 2 de Efesios. Entonces tenemos, como les dije antes, que ligar esta porción de las riquezas que tenemos en la redención, en la salvación por Jesucristo, con esto que está Pablo diciéndonos enseguida. ¿Qué motivo tiene que nos pasa de las bendiciones al estado anterior? ¿Cómo estaban los efesios antes de que recibieran la salvación? Bueno, el humano es dado a que no reconoce su estado. Lo que le sucede, lo que le pasa, tiene que ver con lo exterior, con los otros, no conmigo, porque yo soy bueno, porque yo estoy bien, ¿verdad? Tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con los enemigos, tiene que ver con los que no me quieren, ¿verdad? Con los que me estorban, pero nunca reconozco que lo que me sucede es porque yo lo propicié o yo lo busqué, ¿verdad? Entonces, Pablo quiere que los efesios tengan conciencia de que todas esas riquezas que Dios les ha dado, se los dio a personas que estaban en una condición muy triste, ¿verdad? Que era realmente como para producir un sentimiento de qué barbaridad en ese estado tan vil y recibir tanto, ¿verdad? Sí, hacerles ver. ¿Por qué? Porque ese sentimiento que tenemos de que todo lo que me pasa es de alrededor, nos hace que lo que recibimos lo sintamos como que lo merezco. Y entonces tengo todo esto, entonces me enorgullezco de lo que tengo. Y entonces Pablo está previendo que eso suceda, ¿verdad? Y para que eso no suceda,
les hace ver su estado anterior con lo que han recibido y entonces que se mantengan humildes delante del Señor. Esa es la razón que tiene Pablo. Entonces, vamos a leer, miren, les voy a leer los versículos del 17 al 19, que es donde habla de todo lo que recibieron. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y cuando estabais muertos en vuestros pecados, y ahí empezamos el versículo 12, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, ya los llevó de lo como están ahora, llenos de las riquezas de Dios, a como estaban en otro tiempo, ¿verdad? Cuando dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí muertos lo tenemos que entender que no es muertos físicamente, sino espiritualmente, porque cuando andamos en delitos y pecados estamos separados de Dios. Entonces no tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, por eso muertos espiritualmente. Y dice, en vuestros delitos y pecados. Si se fijan, hay una diferenciación entre delitos y la palabra pecados. Para nosotros nos podría pensar que es lo mismo. Un delito es un pecado, entonces es lo mismo, pero aquí hay una diferenciación. Y es que delitos está hablando como de transgresión, como de el pecado en activo, lo que estamos haciendo mal constantemente todos los días, en el momento. Y pecado como el estado en el que nos movemos siempre, como la naturaleza nuestra de buscar siempre el mal. Esa es la diferencia aquí entre delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, y hay una palabra, estabais, o sea, habla de estado. Era un estado natural, eso era un estado constante, era un estado en el que caminaban siempre o se desarrollaban siempre. Y luego sigue diciendo, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y este verbo anduvisteis es muy especial porque nos habla de un caminar, de un movernos constante en eso mismo, o sea, en el mal hacer, ¿verdad? Es un constante estar en los delitos y pecados siguiendo, dice, la corriente de este mundo. Entonces, muchas veces las cosas las hacemos sin tomar conciencia, sin pensar, simplemente porque así es, porque nos arrastra. Como dice el dicho, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces, si todos chismean, todos roban, todos injurian, ¿por qué yo no? Si todos lo hacen, eso es seguir la corriente de este mundo. Así como el mundo se porta, así me porto yo, ¿verdad? Y de alguna manera los eruditos dicen que es como la corriente del río que lleva a los peces muertos. Y aquí la ilustración es muy buena porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Como que se la arrastra sin que ponga ninguna resistencia hasta llegar al mar de la ignominia, ¿verdad? Entonces, en la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya habíamos hablado cómo la idea judía del dominio de los espíritus malos, de los espíritus que siguen y que son el ejército de Satanás, la idea judía era que no podían llegar hasta el cielo, habían sido expulsados del cielo. Entonces se mantenían en esa área de aire que rodea la tierra, que está sobre la tierra, entre la tierra, y como son espíritus, no los sitúa en la tierra, sino en el aire,
¿verdad? Entonces por eso habla de el espíritu que, bueno, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es la potestad del aire? El poder que hay en el aire, o sea, el poder de esos espíritus. Y la corriente va conforme a ¿quién? Al príncipe de esos espíritus. Así que ¿quién es el príncipe de esos espíritus? Satanás, ¿verdad? Entonces a eso se está refiriendo San Pablo, que andamos en ese mal camino, siguiendo esa corriente sin protestar, sin defendernos, sin pensar en salirnos de esa corriente, y esa corriente va conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire. Y continúa diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí San Pablo está hablando de cómo cuando nosotros infringimos los principios que nos han marcado, pensemos en la escuela. En la escuela, cuando los niños van, tienes que llegar temprano, tienes que estar ordenado en el salón, tienes que estar callado, tienes que poner atención. Todos esos son principios para estar en el salón de clase. Tienes que obedecer a tu maestra en lo que te diga. Y cuando infringimos esos principios, entonces estamos desobedeciendo, estamos siendo hijos de desobediencia. Y entonces, ¿qué sucede cuando procedemos nosotros así, verdad? Dice que este espíritu, ese espíritu malo, príncipe de la potestad del aire, es el que obra en los hijos de desobediencia. O sea, para todo lo que es para nuestro bien, lo fallamos, no queremos hacerlo, no tenemos voluntad ni disposición para llevarlo a cabo. Por eso, hijos de desobediencia. ¿Y en qué caemos? Pues caemos en pecado, ¿verdad? ¿Y qué hace el pecado? Irrita a Dios, molesta a Dios. Por eso, hijos de desobediencia es una expresión muy judía, es del hebraísmo, es un hebraísmo. Hijos de Dios, hijos de desobediencia, hijos de la ira, son hebraísmos, o sea, una expresión muy común del hebreo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Es un procedimiento, es un comportamiento que nos enemista con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la desobediencia y la transgresión van juntos. No, yo desobedezco, estoy transgrediendo las leyes, o sea, los principios que me han dado de buen comportamiento. ¿Y ese buen comportamiento a quién beneficia? Pues a mí, ¿verdad? Porque son dados para mi beneficio. Por ejemplo, el ejemplo de la escuela. ¿Para qué son esos principios de la escuela? Pues para que el niño aproveche, para que el niño aprenda, para que sea más fácil. No es igual aprender si llega tarde y se perdió la mitad de la clase, o si está distraído platicando, o si no le pone atención al maestro, o si se pone a hacer lo que le da la gana. Me pongo a dibujar como muchos niños que se ponen a dibujar al maestro, ¿verdad? En lugar de poner atención. ¿Quién pierde? ¿El maestro? El niño es el que pierde, ¿verdad? Entonces, por eso, todo lo que hacemos en contra de los principios es en contra nuestra. Y es lo que Pablo está diciendo, así andabais en otro tiempo, ¿verdad? Todas estas cosas. Seguimos con la lectura, el versículo. Sí, cómo no. Ahorita que comentaba de donde dice siguiendo la corriente de este mundo, y usted daba varias ejemplos, ¿verdad? De que pues no poníamos resistencia, de que no pensábamos ni salirnos, sí. Nos dejábamos llevar. Yo añadiría también que ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, porque regularmente pensamos que hacemos lo que queremos, pero realmente no es así. El hombre no está hecho para hacer lo que quiere, libre, en esa libertad plena, ¿verdad? Entonces, yo añadiría eso, ¿verdad? Que ni siquiera nos dábamos cuenta
que estábamos siendo llevados, gobernados, ¿verdad? Como dice más adelante, por el Espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Y dice ahora, qué bueno que lo subrayó, porque los efesios ya son convertidos y los efesios ya tienen una vida nueva. Entonces ellos ya buscan la palabra de Dios y buscan el agradar a Dios, pero ese principio sigue obrando ahora en los hijos de desobediencia, o sea, los que todavía no están en el Señor, ¿verdad? Ese es el ahora. Entonces, y ahora, pero otra cosa, antes nosotros pensábamos que hacíamos lo que queríamos. Sí. Y desgraciadamente a veces cuando venimos a Cristo nos vamos al otro extremo, que todos le echamos la culpa al diablo. Sí. Y no acatamos nuestra responsabilidad. responsabilidad. Cuando estuve yo viendo, estudiando, releyendo estos temas, el Señor me dio algunas cosas muy interesantes. Y me voy a adelantar un poquito y les voy a hablar, por ejemplo, de esto, que siempre no reconocemos nuestra responsabilidad, sino que le echamos la culpa a las circunstancias, a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y les quiero poner, por ejemplo, usando el cuadro del buen samaritano, pero sustituyendo al hombre herido, al que estuvo ahí, que no ni la debía ni la temía, simplemente iba pasando y fue atacado, vamos a sustituirlo por uno de los ladrones. Que uno de los ladrones hubiera sido herido y lo hubieran dejado medio muerto ahí. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Cómo estaba él? Pues estaba casi muerto, ¿verdad? Herido, casi muerto. Y podríamos decir en sus delitos y pecados. ¿Por qué estaba casi muerto? Pues porque había ido a hacer el mal, ¿verdad? Entonces, ahora, el hecho de estar herido y no poder hacer nada en su favor, iba a hacer que lo apresaran. Y al apresarlo, ¿qué iba a suceder con él? Iba a ser condenado a muerte por sus hechos. Pero reconocemos que lo que nos ocurre es por nuestra conducta, ¿verdad que no? Siempre decimos, no, ¿qué diría el ladrón? Diría, pues es que me descuidé, me pescaron descuidado, por eso estoy en este estado. Es que era más fuerte que yo, por eso estoy en este estado. Es que no me di cuenta que venía, por eso estoy en este... No dice porque dice mal, no, echa la culpa a las circunstancias. O porque me pescaron los montoneros, ¿verdad? Y me hirieron y me tumbaron. Pero no hay reconocimiento de la culpa por el estado en que está. Bueno, pues en ese estado en que está vamos a decir figuradamente, aquel ladrón, así nos encuentra el Señor. Muertos en delitos y pecados prácticamente, aunque tengamos vida, pero condenados a morir por lo que hacemos. Y la maravilla, como habla San Pablo antes, la maravillosa misericordia de Dios, encontrándonos así, viene y nos levanta, se preocupa por nosotros, nos ama y nos trae su gracia para que conozcamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para el perdón de nuestros pecados y que si nosotros confiamos en ese sacrificio, somos levantados. Somos perdonados primero y luego en Cristo somos justificados por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos aquellos pecados en que estaba muerto aquel ladrón, se los perdona y entonces ya tiene paz con Dios, perdonado y justificado. Y esa anulación de la condena no es por un soberano como cuando el presidente de la República dice, pues yo mando que lo perdonen. No, no es así por un mandato, es por un juez, porque Dios en ese papel es el juez que está juzgándonos, ¿verdad?
Entonces es el decreto de un juez. No hay delito que perseguir, este delito ya está pagado y quedas libre de la carga del pecado, ¿verdad? Entonces, San Pablo está haciéndonos ver eso, esa maravilla, porque realmente es una maravilla la misericordia de Dios para sacarnos de ese estado donde estamos y llevarnos, como dice, ¿verdad?, junto con Cristo hasta la gloria, sentados espiritualmente ya en los lugares celestiales. Todavía este cuerpo no está redimido hasta que el Señor venga otra vez, y hasta entonces nuestro cuerpo también, como el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo, ocupará ese lugar junto a Dios. Pero nuestro espíritu ya está allí, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos este ejemplo del ladrón, podemos entender la grandeza de la misericordia de Dios. Y miren, y eso mismo sucedió en la cruz, con aquel hombre que estaba crucificado con Cristo. ¿Y qué dice ese hombre? Nosotros, por lo que hicimos, estamos aquí mereciendo lo que nuestros actos lograron. O sea, por nuestros delitos estamos aquí en la cruz. O sea, estaba reconociendo. Por eso es perdonado, porque él está reconociendo su parte en el estado en el que está. Y no nada más lo reconoce, o sea, se arrepiente, sino que le pide a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Entonces está acudiendo a Cristo como todo aquel que ya dijimos que esto de reconocer se llama convicción de pecado, y luego viene el arrepentimiento. Cuando eso sucede y que nos damos cuenta que necesitamos a alguien, entonces recurrimos a Cristo, como hizo el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces esa buscar a Cristo, creer que Él puede hacer algo por nosotros, es lo que nos da la justificación. Es la fe que Dios toma en cuenta para justificarnos, ¿verdad? Entonces quise hacer este preámbulo para que entendamos la intención de Pablo al llevarlos a su estado original, ¿verdad? Para que tomaran conciencia de que no es porque soy digno, porque soy muy bueno, porque las obras que yo he hecho me merecen que me acerque a... No, es por pura gracia de Dios, ¿verdad? Por pura gracia de Dios. Entonces ese es el objetivo de este hecho de Pablo, de después de decirles en qué lugar maravilloso están, recordarles de dónde lo sacó el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos allí, y leímos hasta el versículo, leímos el 3, ¿verdad? Vamos a ver, seguir con la lectura del 4. El 3, perdón, sí. Aquí nos está diciendo, hay una cosa muy interesante aquí. Pablo les estaba hablando a los efesios, vosotros. Pero en este momento, en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros estamos. O sea, ya se está incluyendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que está incluyendo a los gentiles, porque los efesios eran pueblo gentil, o sea, pueblo no judío, y está incluyendo también a los judíos, ¿verdad? No nada más los gentiles estaban en esta condición, también los judíos. Y vale que los judíos conocían al Dios verdadero, tenían sus principios, tenían el conocimiento de lo que debían de hacer para estar bien con Dios. Ahora recordemos, ¿qué tenía el judío? El judío tenía lo que se llama el pacto de obras. Esta expresión es muy buena para esta parte, en donde se va a tratar precisamente la diferencia entre las obras y la gracia. Era un pacto de obras. La ley es un pacto de obras.
Por ese pacto de obras, Dios buscaba que su pueblo tuviera una sana relación con Él. Pero como este pacto de obras nunca era cumplido, entonces como quiera tenían que llevar a cabo el sacrificio del cordero que los limpiaba de la culpa. Primero el sacerdote que iba a oficiar, luego el sacerdote por el pueblo que había pecado, ¿verdad? O sea que el cumplir las obras nunca fue suficiente, porque ¿quién cumple? ¿Quién no dice nunca una mentira? ¿Quién no dice nunca un falso testimonio? ¿Quién no roba a alguien? Y yo les decía, hay muchos que nos sentimos muy honrados, muy honestos, pero el que llega tarde le roba al patrón tiempo de trabajo. Y el que se distrae leyendo ahí por ahí en el teléfono ahora tan común, también le está robando tiempo al patrón. Y el que se va antes de hora también le roba tiempo al patrón. Y el que se quede en el baño mucho rato para lo que ustedes quieran, pues fumarse el cigarrito los que fuman, o ponerme a pensar en la novia, los jóvenes, o lo que ustedes quieran, le está robando al patrón, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque no lo ve, no es económico, no le estoy sacando su dinero, entonces yo no robo. Pero por eso estos ejemplos son para que comprendamos qué difícil es cumplir la ley, ¿verdad? Ay, no, como dicen, yo no mato, ¿verdad? Pero con nuestras palabras a veces matamos a la gente, la herimos de tal manera que podemos causar tal pesar que le cause la muerte, a veces una muerte espiritual. Entonces nadie está a salvo de fallarle a la ley. Por eso la ley no era suficiente. Ahora aquí quiero hacer otro paréntesis, otra cosa que me dio el Señor en estas reflexiones. Y voy a volver a tomar el ejemplo del buen samaritano. Nosotros criticamos mucho desde nuestro punto de vista cristiano la acción del sacerdote y del levita cuando pasan delante del herido y ni se detienen, como que no les interesa, como que alguien que está en esa situación tan triste no tiene importancia. Pero vamos a analizarlo un poquito. Ellos, y les voy a decir así algo que les va a sorprender, estaban bien, estaban cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque no lo estaban robando, no lo estaban injuriando, no estaban hablando mal de él, este se lo merece, no, nada. Ellos estaban cumpliendo con la ley. Ahora el sacerdote más, porque si al acercarse el hombre se moría, se contaminaba con muerto. Entonces estaba muy bien, estaba cumpliendo la ley. Ahora cuando pasa el levita, también no lo robó, no lo injurió, no le dio de patadas, él sí podía tocarlo porque no era sacerdote, no le dio de patadas para ver si estaba vivo o no. O sea, se portó bien, estaba cumpliendo la ley. Y ahí se dan cuenta entre la diferencia entre lo que la ley nos da y lo que nos da la gracia. Porque la ley es para evitar las acciones que ofenden a Dios. Por eso está en negativo, no esto, no lo otro, no lo otro. La ley, los 10 mandamientos, para evitar aquellas acciones que ofenden a Dios. Pero no hay nada de la segunda parte del mandamiento, del resumen del mandamiento, que está desde el Antiguo Testamento. Amarás la ley con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad, con todo. Y la segunda parte, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que dice Jesús. Toda la ley se resume en estos 2 mandamientos. Y esa segunda parte del mandamiento no lo consideraban en la ley, porque la ley nomás dice el no, lo que no hagas. O sea, evita el pecar, porque ofendes a Dios, pero no te dice la otra parte, haz el bien. Nomás te dice no hagas el mal. Pero hacer el mal ¿es todo? No, para nada. Si te evitas de hacer el mal, pero no haces el bien, que sabes que dice que te es pecado, porque sabes hacer el bien y no lo haces.
Entonces faltaba la segunda parte en la actitud del judío. Seguía la ley, pero no completa, nada más lo negativo de la ley. Entonces esa es la diferencia, eso es lo que falta, hacer el bien. Y entonces hacer el bien es lo que hizo el buen samaritano con el herido. Porque él lo levantó, lo curó, lo llevó a la posada, lo encargó, hasta que estuvo seguro que aquel hombre estaba bien. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cuál es el que fue el prójimo del herido? ¿Y qué le dice aquel fariseo que no quería reconocer el bien al samaritano? Dice, el que usó de misericordia. Y para nosotros esta palabra nos es muy importante, porque precisamente lo que estamos tratando es las riquezas de misericordia de Dios. O sea, ¿qué hace Dios con nosotros? Usa de misericordia, que es lo mismo que Jesús nos pide que hagamos con el prójimo. Usar de misericordia con el prójimo. ¿Y qué es la misericordia? No es algo que merezcas, aunque no lo merezcas, aunque no seas digno, hazlo. Por eso Jesús dice en los principios, en las bienaventuranzas, ama a tu enemigo, porque qué bueno hay en que ames a los que amas y a los que te aman. Eso todo el mundo lo hace, hasta los incrédulos, sino ama al que no te ama, ama al que te persigue, ama al que te injuria, ama al que es tu enemigo, ¿verdad? Ahí está precisamente la misericordia, que no es por un sentimiento normal, natural, sino sobrenatural, ¿verdad? Aunque no lo merezcas, usas de misericordia. Entonces, seguimos, ¿verdad?, con la lectura. Estos paréntesis están muy largos, pero yo siento que son necesarios para entender bien estos pasajes. Que Pablo es un hombre que usa muchas palabras porque quisiera hablarnos tanto de la grandeza de Dios, que a veces nos pierde un poquito, porque allá al final viene el por qué está usando todo aquello. Y a veces no lo ligamos, ¿verdad? Y es lo que estamos tratando de hacer. Hermanas, si me permiten, sí. Esos puntos que usted toma y los amplifica es muy importante y muy bueno, porque por ejemplo eso de que ama a tu enemigo, humanamente no es fácil. No, es incomprensible para el humano. Como el amor de Dios que nos tiene, a pesar de ser tan falladores y pecadores, para mí, yo hablo en lo personal, es totalmente incomprensible. Yo le digo a Dios, no comprendo tu amor, ¿verdad? Igualmente, el amar al enemigo es totalmente difícil humanamente hablando. Y solamente se puede lograr cuando el Señor Jesucristo va transformando nuestra vida y cuando nosotros nos abandonamos a la dirección de Él totalmente. Es solamente la forma en que se puede lograr, porque humanamente yo lo he vivido. Humanamente para mí era muy difícil, pero cuando declara uno en el nombre del Señor lo hago, es cuando hay un cambio radical, ¿verdad? Sí. Porque en el nombre de Rosanelli no lo podría hacer nunca, sí. Pero en el nombre de Jesucristo sí es posible. Es posible. Muy bien, seguimos con la lectura y vamos con el versículo 4. Hasta el versículo 3, bueno, vamos a ver, tenemos vamos a decir, la miserable condición en que estábamos antes, ¿verdad? Y ahí en el versículo 3 que leímos ahorita, anteriormente, dice que nosotros vivíamos siguiendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquellos
deseos que nuestras necesidades físicas nos pedían, los hacíamos, pero como les decía en una clase anterior, de manera fuera de lo adecuado para nuestro bien. Por ejemplo, comer, pues sí, es una necesidad, pero la gula no es una necesidad. Ya es un mal uso de esa necesidad del cuerpo. O el descanso, que es tan necesario para recuperar las energías. Pero si me la paso todo el día en la cama, pues ya no fue descanso, ya fue flojera, ya fue pereza, ¿verdad? Entonces, esos son seguir los deseos de la carne. O vamos a poner otro, más de los que no nos gusta hablar. Por ejemplo, la necesidad de la satisfacción sexual, pues es muy diferente que lo realice en la forma adecuada, como Dios le gusta, en amor con mi pareja, a que me desbarate por todas las plazas, como dice la palabra, andando en las plazas regando la semilla, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, eso es seguir los deseos de la carne, ¿verdad? La ira, dejarnos llevar. Sí, pero no pequéis. Sí, sí, porque es normal y es necesario el enojarnos por lo que está mal. Es una protesta hacia lo que está mal, pero no dejarnos llevar al grado de hacer atropello y medio. Y de ofender, hermana, ¿sí? A los demás agrediéndolos. Sí, ese ¿verdad? Es el atropello, ¿verdad? Por eso, ahí está el pecado, pero airaos, tener ira, pero no pequen, ¿verdad? Entonces está bien defenderse. Sí. Está bien enojarte, pero no ofender a la persona. Sí, y tampoco por no enojarte, por no defenderte tus derechos, sí, que claro. atropellan a ti. Nos van Hay maneras. Mi esposo y yo estábamos platicando ayer sobre los carros y las necedades que nos dan los carros, ¿verdad? Las latas que nos dan los carros. Y yo ya tengo muchos años con el carro que traigo, un Chrysler, un Dodge, como ustedes lo quieran llamar, que son carros muy nobles, muy buenos. Pero yo cada vez que lo llevaba a mantenimiento, lo sacaba de mantenimiento y me fallaba el carro, me tiraba, me dejaba en la calle. Ya venga la grúa y que me lleve el carro otra vez, acabando de salir de mantenimiento. Y así pasó varias veces hasta que un día me harté. Y entonces llegué con el hombre, me había dejado el carro tirado, tuve que llamar a la grúa, lo llevé y cuando me recibe el hombre que siempre me atendía, le digo, estos carros son muy buenos. Y dice, sí señora, son muy buenos carros. Y le digo, pero el mantenimiento es pésimo, le digo, pésimo. Ay señora, me dice, pues sí, le digo, cada vez que lo saco del mantenimiento me falla, quiere decir que es pésimo. Y le digo a mi esposo, mira, yo le dije lo que le tenía que decir y le caló, pero no lo ofendí, no fui grosera con él. Le podía haber llegado a decir, pero ¿qué les pasa a ustedes? Buenos para nada, miren nada más, otra vez No llegué así, ¿verdad? No llegué ofendiendo ni injuriando, sino traté de decirle la verdad y sacar todo lo que yo traía, pero sin ofender. De eso estábamos precisamente tratando mi esposo y yo ayer, ¿verdad? Pero hay sus maneras. Y como dice la hermana, hay que defenderse. Claro, me atendieron, me revisaron el carro, claro que era falla de ellos, porque acababa de salir el carro. No, ni un 5, señora, aquí está el carro, no le va a fallar. Pero ¿por qué tenía yo que llevarlo 2 veces cada vez? Era descuido de ellos, ¿verdad? Entonces, eso, pues es seguir los principios de que Cristo nos marca, ¿verdad? Que sí tenemos que hablar, sí tenemos que decir las verdades, sí tenemos que marcar los puntos malos, pero no ofender, no ser groseros, no ir contra el prójimo. Cuando estaba yo, porque ustedes saben que yo tengo un hijo con problemas psiquiátricos, y estábamos en el grupo de Ingenium, que es el curso para las familias, para que sepamos
tratar al enfermo y cuidarnos nosotros. Entonces decía, porque a veces se ponen agresivos y ofensivos los enfermos, y decía la maestra, no hay ningún gen, porque la enfermedad psiquiátrica es genética, no hay ningún gen que haga a la persona grosera. Así que no tenemos disculpa de genética para ser groseros. Somos groseros porque queremos ser groseros, ¿verdad? Y eso lo traigo a colación por lo de que no es algo que debamos usar, es algo que debemos evitar, ¿verdad? Dentro del comportamiento cristiano. Sí, Nelly, por favor. En los evangelios está muy clara las acciones de Jesucristo, porque Él es el más grande ejemplo de que fue ofendido y agredido por los fariseos, saduceos, por la gente en general. Pero Él era asertivo, sin embargo no ofendía a la gente y utilizaba mucho las preguntas para que ellos mismos hicieran conciencia de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, las acciones. Él es el más grande ejemplo. Sí, y en la misma cruz, con todo lo que le hicieron, con todo lo que sufrió, con todas las injurias, ofensas, condena de muerte injusta, que dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. O sea, ahí tenemos el ejemplo de cuál debe de ser nuestro comportamiento hacia los demás, incluso, aún los enemigos, ¿verdad? Incluso en una de las acciones, cuando ya fue aprendido, alguien lo golpea y él le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me golpeas? Sí. Si hablé mal, dímelo, acláramelo, y si no, ¿qué derecho tienes a golpearme? ¿Verdad? Y dice también que no nada más en la carne pecamos, ¿verdad? Sino en los pensamientos. Y es que muchas veces nuestras acciones no vienen de nuestro cuerpo, sino vienen de nuestras ideas, de nuestra mente, de lo que elucubramos, ¿verdad? Y entonces también eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo debemos de tener el control de nuestra mente. Miren, yo siempre les digo que nuestra mente es nuestro mejor aliado, pero también es nuestro peor enemigo, porque la mente nos puede convencer de algo que nomás nos va a perjudicar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los depresivos? Yo no sirvo para nada, nadie me quiere, aunque estén rodeados del cuidado y la preocupación de la familia, nadie me quiere, yo no hago falta en este mundo, ¿para qué vivo? Y ahí viene la idea del suicidio, los pensamientos. Entonces nosotros debemos de tener el control de nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice que viene la renovación de nuestro entendimiento. No es el entendimiento que teníamos antes conforme al mundo, sino ahora es conforme al Señor. Por eso nuestra manera de pensar se transforma totalmente. Lo que antes me parecía muy normal de hacer, ahora digo, no, ¿cómo? Porque ya entendemos que todo aquello que la palabra nos dice es para nuestro bien. No es para perjudicarnos ni para limitarnos, sino para nuestro bien. Entonces tenemos una manera diferente de pensar. Somos renovados en nuestro entendimiento. Incluso Pablo lo cita en una de sus cartas. Cambien sus pensamientos, porque Dios nos da esa capacidad de poderlo hacer. Y el Espíritu Santo precisamente trabaja en eso. Él siempre nos está redarguyendo, en esto no estás bien, aquí andas mal, nos está recordando, la palabra del Señor dice esto y esto y esto, síguela, y nos enseña cosas nuevas, ¿verdad? Entonces no tenemos pretexto para no seguir lo bueno. Pero nos dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y aquí lo mismo que los demás porque se está incluyendo él como judío. Que aún que tener la ley los judíos, aún que tenían la enseñanza de Dios y el contacto con Dios, sin embargo, no dejaban de cometer esos pecados, ¿verdad? De la carne y del pensamiento. Por eso eran hijos de la ira igual que los demás. ¿Qué quiere decir hijos de la ira? Que están en rebelión con Dios, que no están bien con Dios, que
que han provocado la ira de Dios para ser condenados, ¿verdad? Entonces, y el 4 dice, ¿leímos ya el 4 o lo vamos a leer? Ya lo leímos. Pero Dios, que es, aquí empieza, hasta ahí terminó ese examen de la condición anterior. Y ahora viene esta parte, ¿verdad? Que es el cambio operado por Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, a pesar de esa condición tan vil, tan miserable que teníamos, sin embargo, Dios nos da vida. ¿Cómo nos da vida? Juntamente con Cristo. Y esto está haciendo referencia a la resurrección de Cristo. Así como Cristo fue resucitado, levantado, así nosotros, al estar unidos a Cristo, al creer en Él, ¿verdad? Dice San Pablo en Filipenses, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya estamos unidos a Cristo, entonces también somos levantados con Él. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que aquí se muestra su riqueza. Dios es rico en misericordia. Por eso les decía que la palabra misericordia era muy importante para entender lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Rico en misericordia, usó de abundancia de misericordia y abundancia de amor para con nosotros, ¿verdad? Porque así en esa condición tan triste, ¿verdad? Nos dio vida, pero aquí está lo importante, juntamente con Cristo. O sea, los creyentes somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Pero en esa levantar a Cristo fuimos levantados los creyentes también, por ser el cuerpo de Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo y no se puede aguantar San Pablo. Y entonces interrumpe su discurso para decir, por gracia sois salvos, ¿verdad? Es una interrupción, es un paréntesis ahí. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque está haciendo notar cómo la bendición de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios nos da de su gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios para nosotros, para que nosotros seamos salvos en Jesucristo, ¿verdad? Por el amor a su Hijo, como Él lo levantó, nos levanta también a nosotros, los que creemos que en su sacrificio Él nos salvó. Por gracia sois salvos. Vamos a seguir con el versículo 6, ¿no lo leímos, el 6? Y juntamente con Él, aquí es donde va la idea de todo es con Cristo. Juntamente con Cristo nos dio vida. Y luego, juntamente con Cristo nos resucitó. Y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo parte de Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos, el estar en Cristo, esa expresión, siempre que veamos esa expresión en Cristo, significa que somos parte de Cristo. Somos, ahorita, como le llaman los eruditos, en el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo todavía no está glorificado, todavía estamos en la carne, entonces místico quiere decir en el espíritu, somos parte de Cristo. Nuestro espíritu ya está ya con Él, en la gloria, sentado en lugares celestiales. Pero todo es juntamente, si ustedes se fijan. Nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y todo esto para qué? Vamos a leer el versículo 7. Este pasaje es muy rico
y muy importante. Y es prácticamente de los versículos fuertes en la reforma religiosa, ¿verdad? Y empieza diciendo, para mostrar, o sea, Dios hizo todo esto de levantarnos, de darnos vida, de sentarnos en lugares celestiales con Cristo, siempre hay un para qué en las acciones de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque ahí estaban, en este periodo en que hace poco tiempo que Jesús ascendió, todavía el conocimiento de los hechos y de la vida de Jesucristo está en el corazón de la gente muy presente, muy vivo, pero vendrán generaciones en las cuales no habrá ese sentimiento tan cercano, ¿verdad? Entonces San Pablo les está diciendo, todo esto es para mostrar la gracia de Dios para con nosotros, la forma en que nos amó, ¿verdad? Para que se muestre la grandeza y el poder de su gracia a todas las generaciones venideras, para que se den cuenta. ¿Por qué? Porque los humanos somos gente que olvidamos y ya nomás nos hacen el favor y ya se nos olvidó que nos hicieron el favor y hasta se nos olvida dar gracias. Y lo hacemos con los semejantes y lo hacemos con Dios. Le estamos rogando, ay Señor, hazme, por favor, ayúdame en esto. Sácame de este problema. Y apenas nos saca, ay, qué bueno, ya salí. Y ya, ni las gracias le damos a Dios. Y ni nos acordamos de que nos ayudó hasta que se nos vuelva a ofrecer, ¿verdad? Entonces volvemos a buscarlo. Bueno, somos gente olvidadiza, somos gente malagradecida. Entonces por eso es que San Pablo dice que por esto está haciendo Dios todo esto para las generaciones venideras. Por eso estudiamos su palabra. Por eso tenemos el calendario litúrgico, que todo el año estamos recordando las acciones de Dios para con nosotros, ¿verdad? Desde que empieza el año litúrgico con la preparación del Adviento, el anuncio de la venida de Jesucristo, la venida de Jesucristo, luego Pentecostés, cuando esa bendición de Dios que vino al mundo, que es Jesucristo, fue de conocimiento a todas las naciones con aquellos sabios, los reyes de Oriente, que nosotros llamamos los Reyes Magos, que vinieron de otras tierras a conocer a Jesús y llevar el conocimiento de su venida a todos lados, porque eran extranjeros, lo llevaron a sus lugares de origen. Y luego toda la secuencia que viene, la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, la pasión de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús. Y luego viene el periodo largo que se llama la estación del reino, en donde todas las enseñanzas de Jesús para el reino que se vino a establecer entre nosotros, lo conozcamos. Y empezamos otra vez el año litúrgico. ¿Para qué es todo eso? No es una fórmula de iglesia, no, es para que no se nos olvide, porque somos olvidadizos, para estar recordando todo esto que Dios ha hecho con nosotros y que estemos conscientes de ese amor y de ese favor que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí este versículo 8, muy importante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La esfera de la redención, de la salvación, es la esfera de la gracia. Entonces, por gracia sois salvos. Esta es la esfera donde Dios actúa. Dios actúa usando su gracia, su favor hacia nosotros. Y por medio de la fe es el instrumento que usa Dios para hacer efectiva esa gracia. Dicen los eruditos, dicen, es como tener la comida, pero la comida está ahí, cómetela. Pues es un caldito, ¿cómo le hago?
Pues sí, puedo agarrar el plato, pero me chorreo todo, ¿verdad? Pero para eso se crearon las cucharas, para que pueda comer mi caldito bien a gusto y bien que sea efectivo mi alimentación. Y dicen los eruditos, hagan de cuenta que la comida en el plato es la gracia de Dios y la fe es el instrumento, es la cuchara que usamos para alimentarnos. No es el alimento la cuchara, no nos salva la fe, sino lo que nos salva es la gracia. La redención es de Dios, pero para que no nos sintamos que nosotros estamos ayudándole a Dios, porque a veces así nos sentimos los humanos. Y la Escritura nos habla de muchos casos en que el humano le ayuda a Dios y echa a perder toda la obra de Dios, porque a veces creemos que Dios necesita ayuda y que le tengo que meter la mano, porque no, se tarda mucho o no lo hace completo, ¿verdad? Entonces le tengo que meter la mano. ¿Se acuerdan de Abraham? No, pues este Dios está tardando mucho para mandarme el hijo que me prometió. Pues vamos a darle una ayudadita. Ándale, Sara. Sara dice, aquí está la esclava, ándale, para que ahí tengas un hijo, porque este Dios está tardando mucho. ¿Y qué sucedió? Nomás para que Israel tuviera enemigos, ¿verdad? En Ismael. Así somos, echamos a perder la obra de Dios cuando creemos que Dios necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, para que no tengamos ese pensamiento, nos sigue diciendo San Pablo, somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Esa fe para convencernos de la necesidad de Jesucristo, para creer en Jesucristo, también nos viene de arriba, ¿verdad? Hay dos clases de fe. Hay esa fe que es para la redención, la fe salvadora, y hay la fe que es que es fruto del Espíritu Santo. Es un tipo diferente de fe, ¿verdad? La fe, por ejemplo, para aceptar la palabra, para aceptar que Dios siempre está con nosotros, para aceptar que Dios cuida de nosotros, para aceptar que lo que el Espíritu me está moviendo es lo que debo de hacer. Y en eso de que el Espíritu me está moviendo, a veces no lo entendemos muy bien, pero les voy a dar un ejemplo. Cuando tengo yo la que traigo en la cabeza, que decimos, chihuahua, desde que me levanté, estoy pensando en fulanita de tal. Le voy a hablar por teléfono. Ay, pero soy muy ocupada al rato. Y otra vez, tengo que hablarle. Es que el Espíritu nos está moviendo, hay una necesidad allá. Y es importante que yo lo haga, porque aquella persona necesita de mí, de oírme, de saber que me preocupo por ella, que me acuerdo de ella, o necesita algo que yo le puedo proporcionar. Es el movernos del Espíritu. Y cuando después estamos desoyendo la voz del Espíritu, ¿verdad? Este es un ejemplo para que entendamos ese mover del Espíritu, ¿verdad? Somos salvos no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe tiene dos orígenes, la fe que se usa con la gracia para salvación y la fe que nos maneja en la vida diaria, ¿verdad? Entonces es importante. Hermana, ese es un tipo de fe, y el otro que usted menciona que hay dos. Es el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto, la fe del Espíritu Santo, ¿verdad? Es resultado de la salvación, de estar en el Señor y de tener al Espíritu en nosotros. Entonces, como resultado de esa vida en Cristo, damos frutos, que son los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros. Que el primero de todos, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? Entonces son los frutos. Entonces, no tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Y por qué? Todo de parte de Dios, porque nosotros podemos pensar, no, si yo le estoy ayudando a Dios, pues no, nada es personal. Y vamos a terminar, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no las obras? ¿Por qué? Porque si fuera por obras, imagínense, tiene la misma capacidad de obrar una persona con un caudal económico grande o con una persona que es muy pobre.
Pues aquel puede hacer mucho, porque tiene con qué, ¿verdad? Y este pobrecito, pues nomás las obras de misericordia, ir y visitar, ir y consolar, pero nada de económico. Entonces estaría en desventaja. Por eso no es por obras, ¿verdad? Ahora ya vimos que las obras en el Antiguo Testamento nunca, las obras de la ley, que eran, según esto, para estar bien con Dios, nunca pudieron, porque no es posible cumplirlo, ¿verdad? Entonces no por obras, para que nadie diga yo, por mí, yo soy salvo porque yo hice esto o lo otro. No, Señor, todo es obra del Señor. Es obra, no por obras para que nadie se gloríe, y porque somos hechura suya. Él nos hizo, y Él nos hizo con un propósito. Y el propósito, aquí lo dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si fuera por obras, entonces estarían antes, pero aquí están después. Dios nos creó porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Somos nacidos de nuevo cuando ya somos cristianos, y ese nuevo nacimiento es para las buenas obras. Lo que hablábamos al principio, no pecar, el Antiguo Testamento, la ley, para no ofender a Dios, pero la reconciliación con Dios que nos da la redención es para que seamos buenos con el prójimo. Esas son las buenas obras, para que nosotros mostremos nuestra relación de amor con Dios en amor con nuestros semejantes. Entonces, para buenas obras, que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y no quiere decir que Dios tiene un almacén de buenas obras listas para agarrar de ahí y darnos. No. Las preparó, quiere decir, preparó la situación para que nosotros tuviéramos la capacidad de hacerlas, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de la vida cristiana, que demostrar con nuestras buenas obras que estamos en Cristo. No estar en Cristo por nuestras obras, sino porque estamos en Cristo, hacemos buenas obras, ¿verdad? Muy bien, creo que estamos en el tiempo. Bueno, pues le damos por terminado el estudio por esta mañana. Nos quedamos para seguir en el versículo 11.